El Museo de la Universidad de Alicante cuenta con algo más de 2000 obras, pero no mostramos toda la colección a la vez, sino que lo que hacemos es que en la sala Arcadi Blasco seleccionamos en torno a 15-20 obras cada curso, que son las que se pueden ver desde septiembre a julio. Se trata de, a lo largo de estos años, de estos últimos 20 años, ir mostrando la colección de manera temática. Así que a lo largo de estos años pues hemos tenido temas como el color, el paisaje, los hogares, los procesos artísticos. En esta ocasión, más que buscar un tema, lo que hemos propuesto ha sido una especie de juego de observación. El título de la exposición es Triálogos porque queríamos que las obras trialogaran. Es una palabra inventada, pero lo que queríamos era generar esos diálogos, en este caso diálogos entre 3 obras. Por eso hemos seleccionado 6 triálogos, 18 obras en total, que son las que se pueden ver en la muestra durante este curso 2025-2026. Cuando nos pusimos a seleccionar las obras que iban a participar en esta exposición de triálogos, pues buscamos toda una serie de temas donde esas obras pudieran estar trialogando. Los temas que se nos ocurrieron fueron horizonte, astros, lluvia, cuerpo, espiral y juego de niños. Sobre esos 6 temas se han seleccionado estas 18 obras. Cada uno de estos triálogos se conecta por diferentes aspectos. A veces es el color, a veces es la composición, la estructura de la obra. Se trata de jugar a observar y que el espectador nos acompañe en este juego. Son obras que en principio nunca habían sido concebidas para ser un tríptico, pero que en la exposición terminan funcionando como eso, como una conexión directa entre las diferentes obras. Cuando nos pusimos a seleccionar estas obras que iban a formar parte de la colección, no nos importaba lo que era el formato, nos daba igual que fuera fotografía, escultura, grabado, pintura, dibujo, cosido. Para nosotros no era tan importante los formatos, que sí que son muy variados, sino uno de los aspectos que nos parecía muy importante es que estuviera presente el lenguaje de la figuración y el lenguaje de la abstracción, es decir, que en cada uno de estos triálogos hubiera obras figurativas, obras abstractas y obras que de alguna manera están a medio camino entre la figuración y la abstracción. Se trata de una exposición muy variada, no solo por los formatos, sino también porque hay artistas de diferentes generaciones, desde artistas que han sido fundamentales en el siglo pasado, como Eusebio Sempere, Hernández Mompó, Anna Peter, Julius Schulman, a artistas que actualmente prácticamente están iniciando su carrera, como puede ser Diego Balaz. Hay artistas locales, pero también artistas internacionales. Lo que queríamos es que la exposición ofreciera también toda esa diversidad de la creación contemporánea.